patrocinados. Perdón, pase para aquí detrás, que esto va a pasar mucho más. ¿Puedes poner el pelo por ahí para...? Del presidente de UTECA, don Alejandro Echevarría, y las palabras de quien preside este almuerzo, el vicepresidente primero y ministro del Interior, don Alfredo Pérez Rubalcaba. Señor Echevarría. Muy buenas tardes a todas y a todos, querido vicepresidente primero del Gobierno, ministro del Interior, querido secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de Información, diputados, senadores, autoridades, miembros de la Junta Directiva de UTECA, queridos amigos, señoras y señores. UTECA celebra de nuevo su jornada anual y me resulta muy grato en esta ocasión dar la bienvenida a nuestro amigo Alfredo Pérez Rubalcaba, vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, a este acto de tanta importancia para nosotros que se ha convertido en una cita ineludible del sector de la televisión en España. Muchas gracias por tu presencia, que deseamos que se repita en cada edición, y muchas gracias a todos ustedes de todo corazón por acompañarnos un año más. Los datos, informes y análisis del 2009 y primer semestre del 2010 se recogen en el informe 2009 sobre la televisión en España que hemos presentado hoy, el conocido Libro Verde de la Televisión, que resumen 18 meses cruciales del sector audiovisual privado español porque suponen el fin de una etapa y un modelo y el inicio de otra etapa y otro modelo. En mis palabras del pasado año dije que el 1 de enero del 2009 la televisión privada nacional se enfrentaba a una triple crisis: crisis de modelo, crisis económica y crisis por cambio tecnológico y convergencia de soportes. Y añadía que de estas tres crisis la del modelo estaba a punto de solucionarse merced al trabajo del Gobierno y del legislador. La económica dependía de todos nosotros y cuando la superásemos seríamos distintos y más fuertes, y la tercera, la del cambio tecnológico y convergencia de soportes, era inevitable y nadie tenía la varita mágica para adivinar el futuro, pero subrayé que todos los miembros de UTECA se estaban preparando para él como mejor podían y creían. Pues bien, como se dice en las líneas que encabezan en el informe de este año el capítulo dedicado a los aspectos económicos, sí tenemos que poner un titular para definir económicamente el año 2009. Encontraríamos unanimidad en el sector para denominarlo como el de la crisis publicitaria. Con la inversión publicitaria en medios convencionales a nivel del año 2003 y una disminución para el sector de la televisión del 23,2% en 2009 y acumulada desde el 2008 del 31,8%, parece increíble que los resultados hayan arrojado un saldo positivo. Los gestores han tenido un papel fundamental en este hecho, ya que pocos sectores podrían aguantar una caída de ingresos tan significativa en 2 años y mantener resultados positivos. En 2009 los recortes de gastos han llegado por primera vez en mucho tiempo a la inversión en programación, que tradicionalmente había crecido por encima de la inflación y que ha sido la clave para contener la caída del margen y no llegar a una situación de pérdidas en el conjunto del sector audiovisual. Pero además de los resultados empresariales, el 2009 ha estado marcado fundamentalmente por las modificaciones normativas que nos regulan y que tienen un impacto directo en la evolución de los negocios. Por una parte, la aparición de la TDT de pago, que ha supuesto el nacimiento de un nuevo canal bajo esta modalidad. Por otra, se ha modificado la normativa que limitaba la participación en más de una sociedad concesionaria de televisión, buscando con ello favorecer las acciones de concentración para lograr una mayor eficiencia de las compañías ante las caídas de rentabilidad derivadas del proceso de fragmentación de audiencias y agravada por la crisis del sector publicitario. Ello ha traído como consecuencia contactos y negociaciones entre la práctica totalidad de los operadores. Fruto de las mismas y hasta el momento tenemos como resultado la fusión entre Telecinco y Cuatro, aunque no hay que descartar que en el medio plazo puedan anunciarse nuevos acuerdos relacionados con procesos de concentración hasta que el sector se asemeje al que impera en Francia
Alemania o Reino Unido. Habremos tardado más años, habremos dado más vueltas y habremos perdido más tiempo, pero al final se habrán impuesto las reglas del mercado. En tercer lugar, la aprobación de la eliminación de la publicidad en la televisión pública nacional a partir del 1 de enero del 2010, reivindicación histórica de UTECA, fue la gran noticia del año para un sector audiovisual español, tanto público como privado. Un verdadero hito histórico. Esta modificación sustancial del panorama de la oferta publicitaria en televisión ha supuesto para el sector privado que la recuperación de resultados en los primeros meses de 2010 haya sido positiva para las compañías, ayudadas también por el cambio de tendencia en la evolución de la inversión publicitaria. Y es que se ha eliminado la distorsión que producía en el mercado la competencia del operador público, que en los últimos años había marcado una tendencia a la baja del costo por GRP. A partir del 2010, los costos por GRP se han situado progresivamente en niveles más acordes con otros países de nuestro entorno. Y para el sector público, para la Corporación Radio Televisión Española, el fin de la publicidad ha supuesto el sueño de todo gestor. No depender de los caprichos y altibajos del mercado y tener garantizada por ley a primeros de año una cantidad fija y suficiente para cumplir con su misión de servicio público. Como ha dicho en su intervención Jorge del Corral, de verdad que no entendemos cómo no están en cola los gestores de las televisiones públicas autonómicas y municipales para apuntarse a este modelo. Para un gestor público, la certeza del presupuesto siempre es mejor que la incertidumbre del mercado. Además, se ha producido otro hecho positivo digno de reseña: un excelente clima de colaboración y entendimiento entre Radio Televisión Española y UTECA en la defensa de este modelo de televisión pública y la complementariedad entre ella y la privada. Por todo esto, y a pesar del difícil 2009, el panorama en el 2010 se ha despejado, dando un respiro a las ajustadas cuentas de resultados y sentando las bases del nuevo modelo de televisión con una audiencia ya fragmentada por la implantación definitiva de la TDT en el mes de abril, con un múltiples para cada televisión privada nacional desde el 1 de agosto y sin la competencia desleal del operador público estatal en el mercado de la publicidad. Cuando en ese clima de leal colaboración que se ha establecido se superen las distorsiones que todavía hay en la compra de derechos de películas norteamericanas de estreno y en la de acontecimientos deportivos de alto coste, habremos construido entre todos un sistema audiovisual español viable y sostenible, en el que habrá que encontrar una solución similar para la televisión pública autonómica y municipal que haga duradero a todo el sector, porque la dualidad que hay ahora con una televisión pública nacional sin publicidad y otra pública autonómica y municipal sin publicidad y generando déficit de explotación, con publicidad y generando déficit de explotación en cada ejercicio, tendrá que sustanciarse en los próximos años. La deuda acumulada de todas ellas es absolutamente, a nuestro juicio, insostenible. Hora es ya de que estas otras televisiones salgan de los presupuestos públicos respectivos y se financien con una tasa. No se entiende que se haya establecido un canon digital para subvencionar a unas entidades privadas como son las entidades de gestión de derechos de autor y, por el contrario, que los políticos no se atrevan a crear el que financie la televisión pública. Nos encontramos en un momento convulso en la economía española. La incertidumbre sobre los plazos en los que la recuperación económica se instalará en nuestro país supone, entre otros aspectos, una extraordinaria volatilidad de los mercados que valoran las compañías y, en especial, en los que operan las empresas con intereses en el sector de la televisión. Un dato ilustra mejor lo que quiero decir. Hoy las empresas de televisión valen en bolsa la mitad de lo que valían hace poco más de 3 años. En todo caso, los miembros de UTECA creemos que los peores momentos para el sector se han superado. Por primera vez desde hace 3 años, las principales compañías presentan, en términos generales, mejores resultados en los primeros 9 meses del año, lo que se refleja en la mejora de casi un 50% de los resultados combinados de las empresas de televisión cotizadas.
En ello han tenido influencia dos hechos fundamentales. Por un lado, y como ya dije antes, la supresión por ley de la publicidad en televisión española, y por otro, el mejor comportamiento de la inversión publicitaria en televisión en estos 9 primeros meses del año. La supresión de la publicidad en Radio Televisión Española no solo ha permitido a las televisiones comerciales el acceso a un volumen de inversión cercano a los 500 millones de euros, sino que ha facilitado el ajuste en los precios de la publicidad, ya que en los últimos años se habían mantenido artificialmente bajos. Por otro lado, aunque es verdad, el buen comportamiento de la inversión publicitaria en los 3 primeros trimestres, habría todavía que esperar unos meses más para que se consolide esta recuperación. En los primeros 9 meses del año, el conjunto de las televisiones cotizadas han aumentado sus ingresos publicitarios en un 30,9%. El mejor comportamiento de la televisión es seguro que impactará positivamente en todo el sector audiovisual. En paralelo a este tema, y a pesar de la llamada ley de las fusiones, en España hay muchas más televisiones privadas que en los demás países, fraccionando la audiencia y debilitando las estructuras. Una vez que parece que desde el punto de vista de los ingresos las cosas están más tranquilas, en un futuro inmediato el sector audiovisual tiene un gran número de retos por delante. Citaré algunos. En primer lugar, la estabilización y consolidación del sector de la producción audiovisual, que está aún demasiado atomizado y poco internacionalizado. En segundo lugar, el fin de la inversión obligatoria en cine y la mejora por la vía de la autorregulación del apoyo a la producción cinematográfica actualmente injusta y confiscatoria. En el año 2008 las televisiones se vieron obligadas a invertir en producción cinematográfica 200 millones de euros. En este punto quiero subrayar el talante dialogante y constructivo del nuevo presidente de la Academia del Cine, Álex de la Iglesia, al que apoyaremos en la tarea que se ha impuesto para liderar y alcanzar acuerdos entre todas las partes implicadas. Habla nuestro mismo lenguaje y ha entendido la situación. En tercer lugar, la definitiva racionalización de la gestión de los derechos de autor, tanto en costes como operativamente. La ampliación de las medidas aplicadas a la televisión pública nacional a las televisiones autorizadas durante el 2015 y cuyos costes de migración deben asumir íntegramente la Administración como compensación de costes por modificación sobrevenida de las asignaciones de espectro a la TDT y no como ayuda del Estado que conlleve un tratamiento de neutralidad tecnológica que no tiene ningún sentido a nuestro juicio en este caso. Nos desahucian de una frecuencia para llevarnos a otra y sería injusto que no nos pagasen el traslado forzoso ni los posibles muebles que se rompan en este traslado. La incorporación obligatoria de cláusulas de garantía de protección contra las interferencias a los canales adyacentes de televisión en los pliegos de concursos de adjudicación de la banda 790-862 MHz para servicios de comunicaciones electrónicas. La defensa a ultranza del espectro radioeléctrico de las televisiones hertzianas, amenazado en Bruselas por el lobby de las telecomunicaciones, que cuenta con el apoyo de algunos comisarios. Aprovecho la ocasión en este sentido, querido Alfredo, para pedir al Gobierno una posición firme en Bruselas, tan decidida en voluntad y medios como la que están teniendo Italia, Francia y Alemania. La asignación de frecuencias de múltiples de TDT en movilidad y finalmente acabar con la limitación publicitaria que impone la Unión Europea al sector privado, algo inexplicable en el siglo XXI con infinidad de sistemas y canales de televisión. Quien crea pues que con la aprobación de la Ley General de la Comunicación Audiovisual se han solucionado los problemas del sector audiovisual español está equivocado. Es verdad, como ha manifestado UTECA, que la Ley General de Comunicación Audiovisual ha traspuesto la Directiva Comunitaria de Servicios Audiovisuales, ha refundido en un solo texto lo que antes estaba disperso y ha delegado una selva de leyes, normas y disposiciones por las que era imposible transitar. Es evidente que la ley demandada por el sector desde hace años no satisface plenamente las aspiraciones de los afectados,
pero resuelve buena parte de lo defendido con honestidad y sentido común por cada uno. La Ley General es un buen marco de referencia para el sector. Marco que ha sido posible gracias al esfuerzo y empeño personal de María Teresa Fernández de la Vega, es vicepresidenta primera del Gobierno, a quien desde aquí quiero manifestarle en nombre de UTECA nuestro agradecimiento y lealtad, y quien con el respaldo político del presidente Rodríguez Zapatero ha dedicado estos años a sacar adelante con valentía y tesón una ley difícil y complicada que atañe a un sector cada vez con mayor peso y trascendencia en la economía, cuyos contenidos y su demanda forman parte de la vida cotidiana. Ahora hace falta que esta ley no se desvirtúe con otras como la del juego o por una aplicación equivocada de sus artículos. En este sentido, UTECA ha elaborado una guía de interpretación de las normas publicitarias que confiamos que acepte el regulador o que al menos podamos concertar con él. Bien, pero como he dicho antes, con la Ley General de la Comunicación Audiovisual no se acaba la tarea y tampoco se empezó. Antes que ella y en esta primera legislatura se aprobaron por el Gobierno del Parlamento otras importantes normas muy demandadas por UTECA y que María Teresa Fernández de la Vega privada deberán respetar los principios de pluralismo e igualdad. Asimismo, en dicho periodo, las televisiones privadas deberán respetar también los principios de proporcionalidad y neutralidad informativa en los debates y entrevistas electorales, así como en la información relativa a la campaña electoral. Todo esto suena muy bien y está bien, pero a continuación dice, de acuerdo a las instrucciones que a tal efecto elabore la Junta Electoral competente. Esto simplemente y llanamente es inconstitucional porque conculca los derechos fundamentales de expresión e información y supone una nacionalización encubierta de los informativos y programas de actualidad. UTECA se opone con todas sus fuerzas a este despropósito y lamenta que todos los grupos parlamentarios estén a favor de la enmienda y ninguno hasta ahora se haya negado a este dislate. UTECA continuará defendiendo los legítimos intereses de las televisiones privadas y para ello espera seguir contando con la comprensión y voluntad política del Gobierno, con la leal colaboración del sector público y con el imprescindible empuje de los ejecutivos y parlamentos autonómicos. Yo anuncio aquí que UTECA ha encargado a la prestigiosa firma Deloitte un estudio económico independiente y riguroso que pondremos a disposición del Gobierno para saber cómo deberían financiarse las demás televisiones públicas y qué obtendría el Estado si se pudiese recuperar la mitad del espectro radioeléctrico otorgado a cada televisión pública autonómica y todo aquel municipal que no se utiliza y lo adjudicar a las actuales televisiones privadas mediante el procedimiento más conveniente para los intereses generales del Estado. Y como es costumbre en este acto, paso ahora a resumirte lo más sobresaliente de las ponencias pronunciadas durante la jornada antes de cederte la palabra. Quisiera empezar estas palabras que van a ser muy breves agradeciendo a Alechu Echevarría sus palabras, su bienvenida a UTECA y que me ha dado la posibilidad de estar con todos ustedes aquí comiendo por segunda vez en la última semana en este mismo salón rodeado de gente del mundo de la comunicación. Es verdad que he examinado que el menú es distinto, este es considerablemente más hipercalórico, croquetas, queso, cocido, me ha dicho Alechu que sin grasa, pero no me fío, y finalmente mousse de chocolate, y he descubierto que el Metre, consciente de lo que ha puesto el aire acondicionado, para lo ha puesto antes, y ahora yo por lo menos estaba helado. De hecho, estaba deseando que terminaras, no porque no me gustaba lo que dijeras, sino porque estaba pasando un frío horrible, porque la temperatura correspondía a después, a cuando te tomes el cocido, ¿no? De todas formas, me ha gustado mucho escucharte, he visto que hay cosas, en mi anterior reencarnación tuve muchas relaciones con UTECA, entonces era mucho más pequeño, más manejable, ¿no? En mejor sentido de la expresión. Mucho más, pero muchas de las personas que estáis aquí es muy agradable reencontraros. He visto que hay cosas que cambian y otras que cambian un poco menos. Por ejemplo, he visto que las televisiones autonómicas están siendo en este momento especialmente queridas por UTECA, lo cual me parece muy bien. No sé si hay algún dirigente de la pública aquí, pero notará notablemente el alivio. He visto que Alechu sigue sin entender, y se lo he explicado varias veces, que en esto del espectro radioeléctrico funciona algo
que a mí me enseñaron de pequeño, que eso de Santa Rita, 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 lo que se da no se quita, ¿se acuerdan ustedes? Y he visto que insistía en lo del espectro, pero está muy bien. Y en conjunto me he encontrado a gusto en esta intervención. Es verdad que es un año muy importante para la televisión en España. Hemos hecho el apagón digital o el encendido, apagón analógico o encendido digital, como quieran ustedes. Se ha hecho sin problemas, se ha hecho en tiempo, lo cual tiene mérito, porque, reconozcámoslo, casi nadie daba un duro porque se hiciera sin problemas y en tiempo, y así se ha hecho, demostrando que tenemos una capacidad tecnológica y organizativa importante, todos, y es algo de lo que debemos felicitarnos. Queda una segunda transición digital que habrá que hacer y abordar con las mismas dos herramientas que se utilizaron en la primera, que son el diálogo y una voluntad de tratar a todo el mundo por igual. Es cierto también que se ha hecho una nueva ley y señalaba Alexu, y tiene razón, lo decía yo aquí la semana pasada, el objetivo de la ley, que no es poco, es intentar clarificar una selva legislativa en la cual el sector audiovisual sencillamente estaba asfixiado. Hoy esto está clarificado. Es verdad que es una ley que seguro que no deja satisfecho a todo el mundo, es imposible hacerlo al 100%, pero creo que en conjunto tiene un grado aceptable en el sector y en el resto del mundo audiovisual, también entre los grupos parlamentarios, aceptable de acuerdo, y por tanto reúne el primer requisito para regular un sector tan complejo como este, que es que todo el mundo se sienta cómodo, como ha dicho UTK por boca de su presidente, oiga, que se siente. Y es cierto que quedan cosas por desarrollar de la ley, el Consejo Audiovisual que haremos en los próximos. Tiene dos efectos: clarifica el modelo de televisión pública, clarifica su financiación, yo creo que le da estabilidad a ese modelo. También creo que marca algunas pautas de por dónde quiere ir el Gobierno y el Parlamento, puesto que finalmente se aprueba en el Parlamento en lo que se refiere al modelo de la televisión pública. Y lo que entendemos por servicio público me parece que en ese sentido tiene un gran valor, y es cierto también, como se ha reconocido en esta tribuna, que ha aliviado las finanzas del sector privado en la medida en que ha habido un traspaso, no sé si un trasvase, no sé si al 100%, seguramente no, pero importante de la financiación que la televisión pública obtenía del mercado publicitario. Son tres cosas muy importantes que creo que marcan un año o año y medio decisivo para el mundo de la televisión y que, como también señalaba Alexu, dejan todavía